Atravesamos jornadas importantes para nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y no solo por estas efemérides que acaban ustedes de ver, sino por varios sucesos que nosotros aquí también a nivel informativo tenemos que resolver para comprenderlos mejor de la mano de sus protagonistas. Así que, señoras, señores, bienvenidos a El Análisis. Tomen asiento, pasen y vean. Y es que, como les decíamos, no solo de pan vive el hombre y no solo a eventos positivos se tiene que dedicar la policía o la Guardia Civil. Este fin de semana conocíamos la noticia de que un joven de 25 años había sido apuñalado en el cuello en la calle Rota de Calatañazor, de la capital, en la zona. Al menos así lo anunció el servicio 112 de Castilla y León. Contaban que había recibido una llamada a las 4:30 de la mañana en la que les pedían asistencia para un varón al que habían, y cito textualmente, agredido con un arma blanca a la altura del número 5 de la calle, dicha ya, Rota de Calatañazor. Explicaban entonces que en dicha llamada que el herido se encontraba consciente y sangrando. Permítanme que les siga leyendo porque esto les va a interesar. El 112 explica que dio aviso de esta agresión a la Policía Local, a la Policía Nacional y al Centro Coordinador de Urgencias del SACIL, desde el que se envió una UBI móvil. Instantes más tarde, y según ya les digo el comunicado posterior matutino del 112, el Cuerpo Nacional de Policía añade que el agredido presenta una herida en el cuello. Concluye la nota diciendo que el personal sanitario del SACIL atiende al herido, un varón de 25 años, a quien trasladan más tarde al Hospital Santa Bárbara de Soria en la UBI móvil. Hasta aquí todo correcto, comprensible y entendible. Según el 112, una reyerta en la zona se ha saldado con un chico apuñalado en el cuello. Todo quedaría ahí y ahora mismo les estaríamos proporcionando datos sobre criminalidad en Soria, si no fuera porque la propia Policía Nacional, a través de la Subdelegación del Gobierno en Soria, emitió ayer una réplica a esta información, o una contrarréplica o un contracomunicado, como quieran llamarlo. La cuestión es que los agentes aseguran que en lo relativo a este suceso nadie ha presentado ninguna denuncia en la comisaría, pero lo más llamativo de todo llega ahora, y vuelvo a citar textualmente en este caso a la Policía Nacional. Trasladan que se trató de un altercado entre dos personas que se saldó con uno de ellos herido en un dedo, probablemente como consecuencia de un corte provocado por un cristal. Se investiga si el corte se lo infligió él mismo, sin querer, o la otra persona implicada en el incidente. El herido recibió 3 puntos de sutura en el Hospital Santa Bárbara y fue dado de alta inmediatamente después. Y concluye este comunicado de la policía asegurando que van a investigar, como es lógico, estos hechos. Quis custodiet ipsos custodes, decía el poeta romano Juvenal. ¿Quién vigila a los vigilantes? O en este caso, ¿quién vigila entonces que la información vertida por un organismo oficial como el 112 sea certera? Porque todos los medios publicamos esta noticia el domingo. Un hecho que se apoyaba en un comunicado oficial del 112, un organismo que tiene peso suficiente como para fiarse. Ha sido un malentendido entre el receptor de la llamada de la sala de emergencias Sita en Valladolid y sus interlocutores que se encontraban en el lugar de los hechos. Hoy trataremos de desenmarañar esta madeja informativa que nos preocupa porque toca muy de cerca la ya polémica vida nocturna de la zona. Y lo haremos de la mano del subdelegado del Gobierno que nos ofrecerá datos y cifras y una visión oficial de todos estos temas. Por lo demás, no queremos olvidarnos de otras noticias que les afectan directamente, como la subida del IBI en la capital. Se incrementará un 2,5%, de acuerdo al IPC. La estimación que ha realizado el consistorio es que el recibo medio sea en torno a 7 euros mayor que antes.
El concejal de Hacienda, Javier Muñoz, ha informado de los asuntos tratados en la Comisión de Hacienda, entre los que destaca la actualización de tasas e impuestos. Así, sube el IBI un 2,5%. También lo hace el impuesto de vehículos, que aumenta un 2,5%, pero en los dos tramos más altos, en los vehículos de alta gama, aumenta un 4%. También hay cambios en la tasa de vados y en la tasa de veladores. ¿Y en qué se traduce esto? Pues que sumando 7 y 7 euros, el Ayuntamiento estima que su recaudación crecerá en torno a los 350.000 euros. Si hasta ahora el IBI suponía 14,5 millones de euros, a partir de esta subida serán casi 15 millones, 14,850.000 euros. Una decisión que señala el concejal de Hacienda es coherente. En cuanto al impuesto de bienes inmuebles, lo que hay que decir es que lo que hacemos es la actualización del IPC, ¿no? Esa actualización del IPC del 2,5%, se sube algo menos del 2,5%. El tema de los vehículos, lo que aumentamos es, actualizamos el 2,5%, con un matiz, en los dos tramos más altos, en los dos tramos en los que los vehículos, por un lado, son los que más contaminan, los que ya tienen debo reconocer que los que ya tienen ciertos años y tienen muchos más caballos son los que más contaminan, y segundo, son los de un valor mucho más alto, ¿no? En estos se aumenta un 4%, pues se actualiza la tasa de vados, se sube el 2,5% también, el 2,5%, pero se incorpora un tramo más en cuanto a los aparcamientos de más de 900 metros cuadrados. Desde el año 2014 en el que no se modifica la tasa de veladores, que se incorporan nuevos tributos en función de las sillas que antes no tenían. Por su parte, el Partido Popular de Soria ha rechazado esta subida. Denuncian que el IBI ha subido un 300% desde el año 2006. Nos suben los impuestos por falta de gestión, por el despilfarro existente, por una falta total de control de los ingresos y de los gastos. Queda claro que el Grupo Municipal Popular no va a apoyar subida alguna del IBI para el ejercicio 2025, porque los sorianos ya pagamos suficientes impuestos, por coherencia, porque otro modelo de gestión es posible. Y no olvidemos que hemos interpuesto un recurso sobre el IBI de 2024. Y en cuanto a infraestructuras, el Gobierno ha publicado la licitación de las obras del Centro Nacional de Fotografía, que se ubicará en el Banco de España. Ahora queda esperar a las ofertas de las empresas, que tienen de plazo hasta terminar el mes de enero de 2025. Si todo va en orden, dichas obras, con un presupuesto de licitación de 6 millones de euros, se adjudicarían poco antes del verano de 2025. Tendrían un plazo de ejecución de 12 meses, por lo que quizá, y solo quizá, en verano de 2026 el Centro Nacional de Fotografía podría ser una realidad. Pues ya nos encontramos con el primer invitado de esta tarde, con Miguel Latorre, subdelegado del Gobierno en Soria. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, Miguel. Muchas gracias a vosotros, como siempre, por haberme invitado a este programa. Sobre todo ahora que en estos últimos días hemos contado con diferentes actos que ocupan a nuestra Policía Nacional, Guardia Civil, también a la Subdelegación de Defensa. Sí, esta mañana hemos estado celebrando junto a todos los miembros de la subdelegación en la provincia de Soria, junto al coronel Esparza y todo su equipo, ese día de la subdelegación de defensa. El otro día fue el día de la Policía Nacional, antes el de la Policía Local también, y el próximo día 12 tenemos el acto central de la celebración de la patrona de la Guardia Civil, que como todos los años, y esperemos que el tiempo nos acompañe, lo celebraremos en la Plaza Mariano Granados. Bueno, parece que de momento ese huracán Kirk, que llega en forma de borrascas, amainará bastante para el fin de semana, así que a ver si tenemos suerte. Miguel, estos días hemos asistido a un caso muy mediático, el tema de la presunta puñalada en la calle Rota de Calatañazor, que no fue tal. No, es verdad que en los últimos meses, digamos,
los 2 o 3 últimos años se han incrementado mucho las peleas en la zona en Rota Calatañazor. Y en este caso concreto fue una pelea como las muchas, como digo, que se vienen sucediendo en estos últimos meses, a altas horas de la madrugada en esta zona, y fue un incidente que se saldó con un herido leve en un dedo con 3 puntos de sutura, pero que por la situación, cuando se transmitió la alerta al 112, desde el 112 se volcó la información dándola por creíble, que se había habido un apuñalamiento en el cuello, etcétera y demás, cuando yo creo que antes de esa información, de dar esa información, hay que verificar las fuentes, y las fuentes más creíbles son las de la propia Policía Nacional. En este caso, nosotros ya dijimos que era un hecho puntual, como otros muchos que se vienen sucediendo. No quiere decir que no tenga importancia, nosotros le damos mucha importancia a todo lo que sucede desde el punto de vista de la seguridad en la zona y en otras áreas de la ciudad. Pero en este caso concreto, el resultado fue ese. Nosotros ya lo advertimos desde el principio, que era un hecho que no tenía más trascendencia que una pelea, lo cual no quiere decir que no tenga importancia, pero que no se puede alarmar de esa manera sin verificar las fuentes y verificar que una llamada que alerta, yo entiendo que en un primer momento cuando se hace una llamada y se ve sangre, pues pueda desvirtuarse cuál es el resultado final de esa pelea. Pero hay que tener mucho cuidado con la información que desde las instituciones ofrecemos a la ciudadanía, porque en este caso, como digo, al final no deja de ser un corte en un dedo. Nos decían además, según las informaciones también que nos han trasladado desde Subdelegación y la Policía Nacional, que no se había interpuesto ninguna denuncia hasta el momento. No, no hay ninguna denuncia. En cualquier caso, la Policía Nacional, como no puede ser de otra forma, cuando hay una intervención médica como resultado de una herida, que tampoco se sabe cómo se produjo, va a investigar hasta esclarecer totalmente el suceso o el incidente para ver cómo se ha producido realmente el hecho y si ha habido algún tipo de delito que pueda ser punible. Nos decía también que se han incrementado, ustedes notan un incremento en la zona de peleas nocturnas o de madrugada. Sí, en la estadística que publica regularmente el Ministerio del Interior, en general se observa un incremento bastante sustancial de riñas tumultuosas, de peleas en la zona, ¿no? Y es un tema que de la Subdelegación de Gobierno nos preocupa. Al Ayuntamiento de Soria soy consciente de que también le preocupa, y vamos a ver cómo entre todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad para evitar que esos hechos se sigan produciendo, podemos intervenir. Hay que intervenir desde muchos ámbitos, también desde la educación, pero vamos a trabajar en ello, vamos a intentar reducir esos incrementos de riñas, de tasas de criminalidad relacionadas con las peleas y las riñas tumultuosas, muchas de las cuales se dan precisamente en la zona en Rota de Calatañazor y los fines de semana. ¿Tienen alguna causa por la que podría suceder esto? ¿Todavía lo están investigando este tipo de actos? Bueno, normalmente son peleas relacionadas con el consumo de todo tipo de sustancias, alcohol, etcétera y demás, que a altas horas de la noche ya, normalmente vienen asociadas, ¿no?, al consumo de alcohol, al consumo de sustancias estupefacientes y a peleas entre distintos grupos de personas que pueden estar en un sitio determinado y que por un quítame a esas pajas surgen muchas veces este tipo de situaciones, ¿no? Hablaba antes de esos datos de criminalidad que nos proporciona el Ministerio del Interior como una fuente oficial. ¿Cómo se encuentra ahora mismo la provincia de Soria en cifras aproximadamente? Pues mira, en general en la provincia han disminuido un 5,1% en este trimestre con respecto al trimestre del año anterior, la tasa de criminalidad. Seguimos con una tasa del 41 por cada 10.000 habitantes
7 puntos por debajo de la media nacional, pero superior a la que hemos tenido otros años. Tenemos que seguir trabajando tanto Guardia Civil como Policía Nacional, en colaboración con las policías locales de toda la provincia, en conseguir mantener las tasas lo más bajas posible, ¿no? Entonces hay que actuar, como digo, en aquellas situaciones como pueden ser este incremento que se produce de peleas y de riñas, o en el robo en domicilios, ¿no? Que es otra de las situaciones que genera esa sensación de inseguridad en la ciudadanía. Tenemos que seguir incidiendo y vamos a seguir trabajando para intentar atajar ese tipo de delitos. Con respecto, por ejemplo, a los delitos de naturaleza sexual, han disminuido algo, pero es verdad que nuestro objetivo siempre es llegar al cero absoluto, lo cual es un trabajo que es muy difícil, pero que vamos a seguir incidiendo en intentar, como digo, reducir todas las tasas. Luego, la cibercriminalidad. El 28% de los delitos aproximadamente que se producen en la provincia de Soria tienen que ver con estafas telemáticas, con apropiaciones indebidas a través de tarjetas de crédito, y ahí es donde apelamos también a la concienciación del ciudadano para evitar y colaborar con las fuerzas del Cuerpo de Seguridad en que esa tasa se reduzca a la mínima expresión. Yo digo que es casi entre un 25 y un 30%, dependiendo si es en la provincia o en la capital, el porcentaje de delitos relacionados dentro del conjunto general con la cibercriminalidad, el 28% aproximadamente. Pues Miguel Latorre, no le quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, sobre todo por aclararnos todos estos temas y por acercarnos información fiable y oficial. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y a todos ustedes, vamos a seguir con más protagonistas. En este caso vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Mexicanos en Castilla y León, al hilo de la polémica de la no invitación de la presidenta de México al rey Felipe VI a esa toma de posesión que se celebró el pasado día 1 de octubre. Lo vemos a continuación. Pues llega el momento de dar paso a nuestro entrevistado del análisis de este martes, y para ello contamos con la presencia de Eduardo Reyes, presidente de la Asociación de Mexicanos en Castilla y León y presidente al mismo tiempo de la Federación de Asociaciones Mexicanas en Europa. Muy buenas tardes, Eduardo, bienvenido y gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría saber, como representante de su asociación, también a nivel europeo, ¿qué opinión le merece la decisión de la presidenta de México de no invitar al rey Felipe VI a su toma de posesión? Bueno, es un evento que organiza el Estado. En realidad, yo creo que se invitó al gobierno de España, no al jefe de Estado, porque el jefe de Estado tiene ya un pequeño contencioso con el gobierno de México. Es decir, hace 5 años se le envió una carta oficial invitándole a participar en una actividad en la que se empezaría a restaurar la memoria histórica tanto de la época de la conquista como de los años posteriores, la época colonial. Y es una carta bastante extensa, que solamente se publicó parcialmente en la prensa española, y el rey jamás contestó. Entonces, pues eso no habla muy bien de esa posición, de esa postura. En realidad, yo creo que el gobierno de España sí estaba invitado a participar en la toma de posesión. No fueron oficialmente, pero sí que había diferentes políticos españoles en la toma de posesión. ¿Usted cree que el gobierno de España tendría que pedir perdón por las atrocidades, tal y como lo han dicho literalmente, que se cometieron durante la conquista? A ver, yo creo que es una cuestión de posturas.
Obviamente estamos hablando de algo que pasó hace más de 500 años, ¿sí? Y yo creo que, en cierta manera, habría que considerar que es un evento que ya ocurrió hace mucho tiempo. Habría que tomar una postura de decir, pues, fue una mala, por llamarlo de alguna manera, fue una mala invasión o fue una invasión muy negativa, sí lo fue, pero también tuvo muchos elementos positivos, que los tuvo. Entonces, yo creo que hay que hacer un balance de las dos cosas. De hecho, el gobierno de México en ese momento pretendía también pedir perdón, el gobierno de México, a las comunidades indígenas que habían sido maltratadas durante la época colonial y que habían seguido siendo maltratadas durante los últimos siglos, ¿no? No era una cuestión de reivindicaciones políticas, sino simplemente aceptar un hecho y decir, bueno, pues sí, ocurrió. En cierta manera tuvo aspectos negativos, pero también tuvo aspectos positivos. Y yo creo que todos los conocemos, ¿no? ¿Cree que esto quedará aquí o cree que quizás se derive todo en una crisis diplomática más grande todavía? A ver, yo creo que los intereses de México en España y de España en México son muy grandes. Ambos mercados son muy importantes para cada país. Entonces no se puede llevar a una crisis grave porque afectaría las relaciones comerciales. Hay un mercado muy importante que proteger también. Y hay también muchas inversiones que proteger. Entonces no puede llegar a ser un conflicto diplomático extremo porque tampoco hay razón para ello, pero en algún momento dado tendrá que haber alguna conversación que entre representantes del gobierno de España y el gobierno de México. ¿Cuántos mexicanos hay representados en su asociación dentro de Castilla y León? No sé si todos los mexicanos que se encuentran viviendo en Castilla y León pertenecen a la asociación o solo una parte de ellos. Bueno, a ver, si nos guiamos por los empadronamientos de las diferentes ciudades o comunidades, perdón, de las diferentes provincias, en total en España hay 148.421 mexicanos. Ahora, esto, la cifra sería considerablemente superior si se considerase a los mexicanos que ya están nacionalizados como españoles. Porque en el padrón, en el momento que una persona se nacionaliza española, deja de contar como de su nacionalidad original. Entonces la cifra sería superior. La ciudad con más mexicanos en Castilla y León es Valladolid y apenas tiene 214 empadronados. Imagino, por lo tanto, que los datos, por ejemplo, en la provincia que nos encontramos nosotros, que es la provincia de Soria, sean más bajos. Sí, Soria pues tiene 35, según estos datos del padrón. Un número muy bajo, nos llama la atención. Sí, bueno, hay una cuestión que es importante. Los mexicanos acuden a un cierto factor llamada. La gente que viene de México quiere quedarse en una gran ciudad como Madrid o como Barcelona o como Valencia, y también hay una cuestión de trabajo, ¿no? Es decir, se quieren quedar allí porque piensan que habrá más oportunidades de trabajo. Barcelona, por ejemplo, Madrid tiene 8.200, Barcelona 6.200 aproximadamente. Valencia, que sería la tercera, tiene un poquito más de 1.000. En realidad, yo creo que para una persona que viene de otro país, obviamente el clima, el hecho de que haya personas de su misma nacionalidad o incluso conocidos, favorece esa decisión, pero también es definitivamente una cuestión laboral. También hay que tomar en cuenta... Eduardo, ¿usted vive en Valladolid?
Yo vivo en Valladolid, sí. He leído que vivió antes en Madrid, si no me equivoco, cuando llegó, Sí. y que luego ya se trasladó a Valladolid. ¿Cómo ha sido la acogida aquí en Castilla y León? ¿Cómo se siente usted? Bueno, la verdad es que fue un cambio muy favorable. Yo llevaba muchos años viviendo en Madrid. Cuando yo llegué a Madrid me encantaba vivir en Madrid. Me recordaba mucho a la Ciudad de México de mi infancia. Pero bueno, Madrid se vuelve una ciudad muy complicada con el tiempo. El trabajo que tenía era muy interesante, pero era muy estresante. Y surgió la oportunidad de venir a trabajar a Valladolid y realmente no lo pensé 2 veces. Fue un cambio muy favorable. Me gusta mucho vivir en Valladolid, me gusta mucho la gente con la que convivo, con la que trabajo. Es mucho más sencillo vivir en una ciudad como Valladolid que en una ciudad como Madrid. Pues Eduardo, le agradecemos que haya estado con nosotros en este programa del análisis. Gracias por su testimonio y sobre todo pues, por acercarnos esas cifras que sin duda nos han llamado la atención en lo que respecta a la provincia de Soria, que hay un número bastante bajo, y sobre todo bueno, pues conocerlo de primera mano como es de ustedes desde la asociación, eso no tiene precio. Gracias, Eduardo. Nada, encantado. Estamos a su disposición. Ayer se cumplieron 453 años de la Batalla de Lepanto, el mayor choque naval de la historia moderna. 200.000 hombres y 400 galeras se enfrentaron al este de Grecia en el Golfo de Lepanto. Fue una lucha entre los otomanos, que buscaban expandirse al oeste y que acababan de tomar Chipre, y la Liga Santa, compuesta por los estados pontificios, Venecia y España. En la Liga Santa se estima que la batalla se saldó con cerca de 8.000 muertos y otros 8.000 heridos. Del lado otomano se estima que los muertos ascendían a 30.000. En un mundo de siglos atrás, en guerra y expansión, habría mucho por lo que pedir perdón y por lo que nos tendrían que pedir perdón. Pero para todos aquellos que nos hemos encontrado embarcados en alguna ocasión en el estudio de la historia, es bien sabido que no se puede mirar al pasado con las gafas del presente, ni al revés. Ni nuestros antepasados entenderían nuestra forma de vida, ni nosotros mucho menos la suya. Esto significa que la sociedad avanza y mejora, o al menos se supone que debería ser así. Es como si le pedimos a un bebé que aprenda a cocinar una paella, que está fuera de lugar, o a un neandertal que escriba un libro, aunque se ha demostrado que fueron más inteligentes de lo que podríamos imaginar. Se supone que la sociedad avanza, involucionar sería un error, pero esto no está pasando, no vamos hacia atrás, ¿no? Hasta el próximo programa.